Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. En México hay 68 lenguas indígenas y de acuerdo a cifras oficiales podrían ser entre 7 y 10 millones de hablantes de lenguas indígenas, aunque los pueblos indígenas hay más de 25 millones de habitantes en el territorio mexicano. De ahí la importancia de abordar este tema y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana. Acompáñenos con un par de expertos desde el Colegio de San Luis. Hablaremos sobre la importancia de las lenguas indígenas. El pasado 18 de diciembre se dio a conocer la iniciativa con proyecto de decreto elaborada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que propone transferir las funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta iniciativa requiere, para tal fin, reformar y adicionar disposiciones de al menos 6 leyes. El INALI fue creado en 2003 con el objetivo de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a 3 órdenes de gobierno. De acuerdo a especialistas, no está en juego solo la existencia o no de un instituto, sino el rumbo de un país que, constitucionalmente, se declara pluricultural. Consideran los expertos que los problemas de fondo que obstaculizan el desarrollo y preservación de las lenguas indígenas en México son la discriminación y el racismo. Asuntos que no se pueden combatir si tenemos un Estado que no asume sus responsabilidades con los pueblos y comunidades originarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en nuestras instalaciones del Colegio de San Luis. Como ustedes saben, este programa lo dedicamos para compartir información que tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades. Y el día de hoy vamos a abordar un tema interesante que tiene que ver con las lenguas indígenas. Y bueno, pues qué mejor que un par de expertos en este tema. Y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña la maestra Irma Pineda. Ella es representante precisamente de asuntos indígenas ante la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y nos da mucho gusto recibirla en este 2022. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, querida Lidia. Yo no dije bien el cargo porque está un poquito extenso. Cuéntenos exactamente cómo es su representación ante la ONU, porque me parece importante mencionarla, destacarla y reconocerla. Sí, soy integrante por parte de la región Latinoamérica y el Caribe ante el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de la ONU. No es que yo no me lo haya de aprender, pero se oye más bonito en sus palabras. Nos acompaña también el doctor Francisco López Bárcenas. Él es académico del Colegio de San Luis, es investigador del programa Agua y Sociedad. Y bueno, pues también ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones precisamente para hablar sobre temas de agua y asuntos indígenas. Y bueno, pues hoy no es la excepción, así que ya estaremos conversando a detalle sobre el tema que nos habrá de ocupar. Gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar y la verdad es que el tema de hoy tiene que ver con lenguas indígenas. A veces nos vamos como con el dato duro del INEGI que podría no decirnos mucho porque nos dice que el 10% del total de la población en México son hablantes de lengua indígena. Sin embargo, ese 10%, que puede sonar a muy poquito, en realidad son millones de personas. Alrededor de 7 o hasta 10 incluso se manejan millones de personas que hablan alguna de las 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente por las instancias gubernamentales que se dedican a ese asunto. Así que bueno, pues para platicar un poco sobre este tema, comenzamos con nuestra primera pregunta. Maestra Irma Pineda, cuéntenos cuál es, digamos, la situación de las lenguas indígenas en nuestro país.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, tenemos una situación desalentadora, por decir de algún modo, porque la mayoría de las lenguas están en proceso de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que corren peligro cuando cada vez las poblaciones que solían ser hablantes de estas lenguas la van hablando menos en sus nuevas generaciones. Es decir, que poco a poco va siendo desplazada la lengua y va a llegar un punto en que ya las nuevas generaciones no lo hablen totalmente, ¿no? Se estima que hay un 60% de lenguas indígenas, de las 68 que se hablan en México, en este peligro de desplazamiento serio, aunque pues hay lenguas en casos muy dramáticos, por ejemplo, lenguas que se hablan en el norte, como el paypay, el quiliua, el kikapú, lenguas que están teniendo ahorita 4 personas hablantes, ¿no? Es decir, que son prácticamente lenguas extintas. Esto es preocupante porque en la medida en que desaparecen las lenguas, no solamente se pierde una forma de comunicación, ¿no? Sino se pierde todo el conocimiento acumulado en este lenguaje, pues conocimiento sobre la vida cotidiana, pero sobre la salud, sobre cómo curarnos, sobre cómo leer el cielo, la tierra, sobre cómo prevenir enfermedades o situaciones catastróficas para la comunidad. Entonces, hay mucha sabiduría que se va a ir cuando se vayan esas lenguas y eso es lo que preocupa, ¿no? Porque una lengua, pues, es, como se ha dicho en muchos lados, una ventana a otro mundo, pero es este cúmulo de saberes y conocimientos que es importante y necesario recordarle a la gente para que hagamos todo lo posible porque se sigan preservando. La maestra Irma Pineda es, bueno, además de especialista en estos temas indígenas, es indígena zapoteca, es poeta, sabe de qué estamos hablando y sabe de las realidades que viven los pueblos indígenas. Doctor Francisco López Bárcena, cuéntenos un poco sobre pues este tema, cuál es desde su perspectiva la situación actual de las lenguas indígenas. Bueno, en consonancia con lo que ha dicho la maestra, yo creo que hay que admitir que hay un lingüicidio y que no es de ahora, es histórico. Orozco Iberra, uno de nuestros grandes historiadores del siglo XIX, nos habla que cuando llegan los españoles, cuando invaden el Anáhuac y la parte aridomérica, pues se registraban alrededor de 250 lenguas. O sea, decir y hoy nos quedan 68. 68 con lo que dice la maestra, muchas en peligro de extinción. Casi todas las de la parte de los yumanos que están en Baja California están en peligro de extinción. En Oaxaca el izcateco está casi extinguido y así hay muchas otras lenguas. Yo diría esa es la situación de las lenguas. Tenemos un ambiente, un contexto nada favorable para la persistencia, para la existencia de las lenguas, y en esto los que están haciendo, creo, el más grande esfuerzo por preservarlas son los propios pueblos. Escritores en lenguas indígenas, poetas, literatos, novelistas, también gente que no tiene estudios de educación, pero que tiene una sabiduría importante en sus pueblos, que están haciendo algo porque los niños vuelvan a las lenguas. Hay que recordar que el siglo XIX prácticamente pues se buscó extinguir a los pueblos, y en el siglo XX el indigenismo, una de sus partes fue incorporar a los pueblos indígenas a la cultura nacional. ¿Quién sabe qué era eso? Nadie sabe todavía si había una cultura nacional, yo creo que no había, pero era como el pretexto para que los pueblos dejaran de hablar la lengua y asumieran el castellano. Eso fueron políticas institucionales, educativas, ¿no? La formación de maestros bilingües era esto. Pero ahora lo que vemos, yo la verdad no veo política del actual gobierno en materia de derechos lingüísticos, y lo que preocupa mucho es pues esta iniciativa del presidente de la República de desaparecer de las poquísimas instituciones que tenemos que lo atiendan, que es el problema, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ya se nos adelantó un poquito el doctor Bárcenas, pero precisamente es lo que íbamos a comentar en los siguientes bloques, que en los primeros días de enero vimos publicado en algunos espacios de la prensa nacional que hay una iniciativa, una propuesta
en la que el gobierno federal estaría preparando una fusión para que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se fusione con el INPI, con este instituto que atiende a los pueblos indígenas. Pero bueno, estamos platicando detalles sobre esto, regresando de la pausa, porque ahí me gustaría que nos platicaran nuestros invitados un poco todo este contexto de la situación de las lenguas indígenas, qué factores se encuentran en este ambiente adverso que nos han mencionado, y bueno, pues otros elementos para ir entendiendo un poco más desde esta perspectiva a qué nos estamos enfrentando. Hacemos una pausa y regresamos para seguir charlando con nuestros invitados de hoy. Bien, continuamos y estamos charlando sobre la importancia de las lenguas indígenas. Maestra Irma Pineda, cuéntenos un poco sobre, ya nos decía el doctor López Bárcenas antes de irnos a la pausa, de este ambiente y este contexto un poco adverso, bueno, no un poco, mucho diría yo, adverso que se enfrenta la población hablante de lengua indígena. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de cuáles son estos factores o este contexto o este medio ambiente al que se enfrentan? Claro que sí, no hay que perder de vista que este menosprecio por las lenguas indígenas entra en todo este marco tremendo de racismo y de discriminación, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Ayer mismo por la prensa nos enterábamos que un hotel en la Riviera Maya les está prohibiendo a sus trabajadores comunicarse en su propia lengua en las instancias del hotel. Entonces, estamos hablando de que estamos en el 2022 y que sigue habiendo este tipo de prohibiciones, ¿no? Como si estuviéramos todavía en la época de la colonia, prohibirle a la gente comunicarse en su propia lengua. Y como este ejemplo hay muchísimos, ¿no? Tenemos el caso de las escuelas que jugaron un papel muy importante para el proceso etnocida y lingüicida, donde se castigaba no solo emocional y psicológicamente a niñas y niños, sino a través de los castigos físicos, a través de la violencia que se ejercía. Entonces, cuando hay procesos tan graves de discriminación y de violencia en muchos sentidos, por ser indígena, por hablar una lengua, pues ¿qué ocurre? Que la gente, para sus siguientes generaciones, no quiere que pasen por esa violencia. No es que la gente no quiera transmitir su cultura o no quiera que sus nuevas generaciones aprendan sus lenguas. Lo que no quiere es que sigan siendo violentados. Entonces, esto es un factor muy, muy fuerte que ha hecho que, pues, actualmente hayamos perdido buena parte de estas más de 200 lenguas de las que hablaba el doctor Francisco al principio, ¿no? Y esto es un acontecimiento que sigue ocurriendo cada día, no es algo que podamos decir, ocurrió en la época de la colonia nada más, ocurrió a principios del siglo XX con la política educativa vasconceliana y que ahora ya no lo vivimos. No, estamos hablando del 2022, donde hay lugares públicos, donde hay oficinas, donde hay escuelas, que están prohibiendo el hablar una lengua. Entonces, seguimos siendo partícipes de este lingüicidio, ¿no? ¿Cuáles elementos nos podría mencionar usted, doctor Francisco, sobre esto que nos mencionaba, del contexto adverso que se enfrentan todos los días? Yo quisiera poner un ejemplo de la educación. A mí me tocó todavía la época, estoy hablando de los 70s, tocó la época en que en la primaria los maestros nos cuidaban para no hablar nuestra lengua. Y si uno llegaba a usarla, pues nos mandaban a lavar los baños o nos castigaban cargando ladrillos en las manos, todo en las horas que duraba el curso. Eso nuestros papás, en mi caso mis papás no me enseñaron, que ellos hablaban un poco para evitar esa discriminación, ¿no? Recuérdanos un poco en qué región, en qué lengua. Yo soy de la región mixteca de Oaxaca, en la mixteca oaxaqueña, en Santiago Xtlahuaca, ahí fue donde yo cursé la primaria. Podríamos hablar también de casos concretos. Están los estudios que hizo el propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa antes de que la desaparecieran en este gobierno. Este instituto nos habla de que las lenguas se enseñan poco y muy poco en la primaria. En los kinderes no, en la escolar no se enseñan, en la secundaria no se enseñan y en la preparatoria y universidades menos, ¿no? Nos habla también
de que en las primarias, aun cuando oficialmente se enseña, pues muchas veces mandan a una comunidad que habla una lengua, un profesor que habla otra, y pues francamente no funciona ahí. Así, tenemos problemas con los materiales didácticos, o sea, ¿quién diseña los materiales didácticos? ¿Quién prepara a los profesores para que den este tipo de materias? No los tenemos. ¿Qué metodologías en particular se usan? No las tenemos. Creo que tenemos ese gran problema. Creo que otro de los grandes problemas que tenemos es la globalización. Pues la globalización trajo como, digamos, como un efecto positivo el asunto de valorar las diversas culturas. Sin embargo, en la práctica lo que se privilegia son las lenguas dominantes, ¿no? Uno quiere ir al extranjero y lo que nos piden es inglés, o francés, o italiano, o español, pero no una lengua indígena, ¿no? Me ha tocado personalmente cuando he ido a universidades de Estados Unidos, por decir algo, que pues se requiere un traductor, porque pues yo me niego a hablar inglés allá, pero me piden o como la compañera Irma seguramente la ha vivido, uno va a la ONU, pero pues hablar de asuntos indígenas, pero habla en inglés o habla en otra lengua, no en la lengua de los pueblos, ¿no? Creo que esos son factores y yo creo que hay que rescatar lo que ya dijo la maestra, no es solo hablar la lengua, es la manera, el concepto, el contenido de esto. Yo me asombro, ¿no? Pero por ejemplo, en las lenguas indígenas no hay un asunto de naturaleza, ¿no? Eso es una cosa más integral lo que uno puede encontrar. No hay un concepto de gobierno en el sentido que uno lo tiene de ejercicio del poder. No, hay otra cosa, hay servicio, y cuando se pierde la lengua, pues se pierden esos modos de entendimiento del mundo, ¿no? Que creo que esa es parte fundamental lo que está mencionando, ¿no? No es que se pierda el idioma como tal, porque ya no vamos a saber cómo se decía en X lengua la palabra que nosotros entendemos como perro, silla, en fin. Es esta manera de ver el mundo precisamente. Cuéntenos un poco, en un país multicultural como México, ¿cuál es la importancia precisamente de las lenguas indígenas? Justo eso. Mire, estamos viendo, es del dominio público, pues, que hay muchísimos problemas, muchas crisis en muchos ámbitos, en político, económico, social, ético, pero pongo un ejemplo, en cuestión económica, se centra mucho nuestra actividad como país en la producción y en la acumulación monetaria. Quien ha progresado es porque es rico. En un pueblo indígena nunca lo verían así. En un pueblo indígena lo verían más como producción para tener alimentos. Ahora con el COVID, pues yo estuve viajando a mi tierra y le contaba a las compañeras, a mi familia, a mis hermanas, les contaba de pues lo que se sufría, ¿no? Y su expresión era pobrecitos. Pobrecitos, yo aquí no tengo necesidad de salir. Al rato, si cierran el pueblo, pues yo tengo ahí mis gallinas, tengo ahí mi maíz. Pobrecitos, me dijo. De veras, pero lo decía en serio, así de pobrecitos. Porque la concepción. Podemos poner otro asunto que se ha visto demasiado feo en las elecciones pasadas, ¿no? Las famosas candidaturas indígenas que se compraban al postor. En un pueblo indígena, cuando se quiere, nadie en principio anda pidiendo ser candidato de nada, porque no hay una concepción de que voy a ser candidato, voy a ocupar un cargo y me voy a hacer rico. No. En las comunidades es un asunto de servicio y de cargo, y entonces cuando ya se vienen las elecciones, pues en realidad uno se anda como escondiendo. Ojalá y no me vean, porque si me ponen... No hay manera de negarse, es un asunto de vocación de servicio, colectivo. Colectivo, y entonces, pues es otra manera de ver las cosas. Yo me imagino el día que nuestros diputados o gobernadores o presidentes de la República fuera servicio, ¿no? O sea, que no cobraran ni un centavo y que creo que el pueblo se los agradecería mucho. Hay cosas de esas pues que se van moviendo en el entendimiento de los conocimientos. Por ejemplo, hay un desprecio fortísimo
por los sabios indígenas, pero volviendo a mi tierra, al lenguaje mixteco, alguna vez dijeron que yo era un sabio, y inmediatamente salió un señor y dijo, no, él no ha pasado por ningún cargo acá, estoy hablando hace como de 15 años, y yo me enteré a partir de esa plática que hay una expresión que nosotros decimos tata shikwa para el que es sabio, que literalmente dice hombre que alumbra el camino. Ah, qué bonito, ¿verdad? Pero un hombre que es sabio porque ya cursó todos los cargos y lo hizo bien, además. Ese sería un sabio. Entonces, todas estas concepciones que tenemos se están perdiendo cuando no hay manera de expresarlas. Aunque todavía persistan, no hay manera de expresarlas. Y son otras prácticas las que van a ocupar el lugar de esas faltas de expresión. Y sería una pérdida irreparable, irreversible, toda la riqueza que se va cuando se va a una lengua indígena. Vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo que puede consultar los contenidos de estos programas a través de nuestro canal de YouTube. Está disponible en la página del Colegio de San Luis. Hacemos esta pausa y regresamos para seguir charlando con nuestros invitados de hoy sobre la importancia de las lenguas indígenas. El pasado 26 de enero se realizó el conversatorio Camino Real de Tierra Adentro, a través del proyecto México en el Patrimonio Mundial, donde colabora el Colegio de San Luis. En este evento se reunieron especialistas relacionados con esta ruta y compartieron sus experiencias e investigaciones. El Camino Real de Tierra Adentro es la ruta que parte del norte de México y llega hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos. Utilizada entre los siglos XVI y XIX, servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Se habló acerca del patrimonio material e inmaterial, cómo ha surgido la identidad cultural en estos asentamientos. Puedes consultar este conversatorio en nuestra página de Facebook y YouTube. Bien, continuamos charlando y bueno, pues hablando de la importancia de las lenguas indígenas en nuestro país, y yo diría que esto es una situación de contexto global. Particularmente en México tenemos una instancia del gobierno federal que se llama el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, si mal no recuerdo. Y bueno, pues precisamente desde su creación se causó una gran expectativa. Yo recuerdo que por esos años me tocó conocer, por ejemplo, el trabajo de varios promotores comunitarios de la entonces Secretaría de Desarrollo Social que tenían contacto con pueblos indígenas, y la verdad es que se vio con muy buenos ojos la creación de esta instancia. Cuéntenos un poco la importancia del trabajo del INALI, que ha hecho, un poco repasando desde su creación. ¿En qué año se fundó? En el 2005. Pero bueno, se crea en el 2005 como institución, pero responde a una ley general de derechos lingüísticos que se aprueba desde el 2003, ¿no? Que a su vez, tanto la ley como el instituto, pues responden a una añeja demanda de pueblos indígenas y principalmente de profesores y de escritores, ¿no? Que ya desde la década de los 70 se habían venido organizando para exigir pues el reconocimiento a las culturas y a las lenguas indígenas de este país. Entonces se fueron avanzando en algunas cosas. Por ejemplo, en el 79 se establece la Dirección General de Educación Indígena, pero si bien se buscaba atender la educación con esta instancia, no aterriza plenamente en el reconocimiento de las lenguas indígenas. Entonces se siguió trabajando, insistiendo, haciendo la demanda social, política, hasta que
Escritores en Lenguas Indígenas lleva a la Cámara de Diputados esta propuesta ya como una iniciativa de ley, que inicialmente no le hicieron mucho caso, la dejaron por ahí como congelada, pero cuando viene el cambio de gobierno y tenemos pues de un régimen priista pasa a un régimen panista, pues algunos legisladores creo que sí le vieron la importancia y decidieron retomarla, ¿no? Por eso es que se aprueba hasta el 2003. Y menciono esto aclarando un poco que ha salido por ahí en los medios de que fue una creación del gobierno de Fox. No, no es una creación del gobierno de Fox ni de Fox, sino que es una demanda añeja de pueblos, profesores, comunidades, hablantes, traductores, escritores, mucha gente activista de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, digo, cae en este periodo, pero es demanda de los pueblos. Entonces, cuando se crea el instituto, pues nace con la idea de hacer este trabajo del diseño de políticas públicas respecto a las lenguas, es decir, que el Estado tuviera un mayor compromiso con las lenguas, no solo a partir de su reconocimiento, sino también de establecer líneas y acciones de trabajo para el fortalecimiento, para la investigación, para la difusión y el desarrollo de las lenguas indígenas. Entonces, hasta acá, si bien el INALI como institución yo creo que sí ha tenido algunas carencias y valdría la pena pues hacer algunos cambios para mejorarlos, sí es importante mencionar cosas que han hecho y que no existirían de no existir el INALI. Por ejemplo, toda la información que tenemos sobre las lenguas, datos concretos, ¿no? Número de lenguas, número de hablantes, lugares donde se hablan, porcentaje de lenguas en riesgo, porcentajes de lenguas que están fortalecidas. Es un trabajo que se ha hecho a partir de la investigación seria, académica, que ha hecho el INALI. Otro de los procesos importantes del INALI ha sido la normalización de las lenguas. Actualmente hay 17 ya normas establecidas y 2 en proceso. ¿Qué significa la normalización? Significa que para cada lengua se van estableciendo normas de escritura. Esto es muy importante porque permite que los hablantes nos podamos entender muy bien cuando lo hacemos vía escrita, aunque lo fuerte de las lenguas indígenas sabemos que está en lo oral. Pero también sirve la norma para la elaboración de documentos y de materiales didácticos que a su vez van a entrar en los procesos educativos. Entonces aquí se vincula lengua y educación y por eso se vuelve importante la norma, ¿no? Entonces esto es un trabajo que no hace otra institución más que el INALI. También hay otro tema importante en el que ha incidido el INALI, ¿no? Que es la impartición de justicia. Gracias al INALI se insistió mucho en que los procesos legales contaran también con traducciones cuando hay procesos en donde están participando personas indígenas, porque ahora incluso en la revisión que se ha hecho, pues se encontraron varios reclusos y reclusas, personas indígenas, que no habían tenido un procedimiento justo porque no entendieron su proceso al no hablar bien español. Y entonces recientemente en diciembre, por ejemplo, se aprobó la reforma a la Ley General de Víctimas para que cualquier víctima tenga acceso a un intérprete traductor en sus procesos legales, ¿no? Y también con el cambio de régimen a juicios orales ha sido importante la participación de los intérpretes traductores, que han tenido su certificación y su formación a partir del INALI. Porque el juez no va a agarrar cualquier hablante que vaya pasando por ahí, tiene que ser una persona especializada en terminología jurídica o en terminología sanitaria, que también es el otro rubro donde ha trabajado de manera importante el INALI, formando intérpretes traductores para áreas de salud, para áreas de justicia, para áreas de educación, para el diseño de políticas públicas y no solo da esta capacitación, sino da la certificación, ¿no? Bueno, esto es por mencionar nada más algunas de las cosas que ha hecho que no está haciendo otra institución, ¿no? Por lo cual, pues nos parece importante que siga avanzando y en vez de desaparecerlo, pues creo que habría que fortalecer su trabajo, ¿no? Y no es que yo los tenga sentados intencionalmente así, al angelito y al diablillo, pero pues me toca preguntarle, ya nos hablaron de lo que sí ha hecho el INALI, cuéntenos qué más podría hacer o qué no ha hecho tan eficientemente, digamos. No, yo estoy de acuerdo, el INALI ha hecho todo lo que dice la maestra Irma, pero pienso, y mire, yo tuve una vivencia, alguna vez me invitaron a la Universidad de Barcelona
¿no? Y me sorprendió mucho que el rector hablaba en euskera. Y casi todas las ponencias en euskera, siendo que allá pues el oficial es el vasco. Castellano. Bueno. Castellano, para el país. Bueno, pero para Barcelona Vasco. como entidad. El vasco, el perdón. vasco, El vasco. porque el euskera es Bueno, en sí, la sí, zona de Euskadi. El vasco, todo estaba en vasco, los periódicos estaban en vasco, y yo estaba sentado al lado del rector, y le digo, ¿y cómo le hicieron ustedes? Yo estaba pensando en que en la época franquista, pues habían prohibido el vasco. Y me dice, muy fácil. Cuando terminó el franquismo, hicimos un programa a 25 años en el que, en esos 25 años, todos íbamos a poder hablar y escribir vasco. En eso pienso cuando digo, al INALI le ha faltado, ¿no? A lo Ir al mejor una fondo estrategia del de largo asunto. plazo. Pienso, por ejemplo, un programa de 25 años o 30 años en donde todos los niños, ya no digamos todos, sino todos los niños en las escuelas hablen su lengua, pero para eso hay que reformar los programas, pero para eso hay que formar profesores especialistas en eso, materiales, metodologías, y creo que ese es un gran vacío que tenemos, que eso es lo que se debería hacer, no desaparecerlo, porque sospecho que desde el gobierno ven, pues nada más hizo un catálogo de lenguas y nada más hizo, no, eso que lo hagan unos, o sea, no es así, es minimizar un asunto de profundidad, pues, ¿no? ¿Qué riesgos se corren cuando está considerándose la posibilidad de desaparecer el INALI, que se justifica de algún modo con que va a ser absorbido por este otro Instituto de Atención a los Pueblos Indígenas? Bueno, mire, ahora ya se sabe, a estas alturas ya se sabe, desde mediados del año pasado, la Consejería Jurídica ha venido trabajando una iniciativa para fusionar, dice, ¿no? Para que el INPI, Instituto de Pueblos Indígenas, absorba las funciones del que hace actualmente el INALI. En diciembre, ya también se sabe, ya está la iniciativa, se lo comunicaron al presidente del INALI, el director general del INALI, pero me parece muy lamentable las formas. Es decir, hacer una iniciativa sin avisarle al director que lo van a desaparecer me parece lamentable. Más lamentable me parece que en estos días, cuando está el debate el INPI ya se asume, su director se asume como si ya tuviera bajo sus funciones las políticas lingüísticas. Entonces, me parece muy desaseado el asunto que está haciendo ahí. ¿Qué riesgo se corre? En principio, hay que decir que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es una institución que se creó en este gobierno, ¿no? Y tiene muchísimas funciones, tiene todas las funciones que pueda tener el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. O sea, son tantas que no puede con ellas en principio. Ni tiene presupuesto. Pero justo en este año, van tres años, y en esos 3 presupuestos le han reducido el presupuesto a él, dejándolo casi sin nada. El ejemplo claro, cuando estuvo Enrique Peña Nieto de presidente de la República, tuvo 13,500 millones de pesos, ¿no? Ahora tiene 3,600. O sea, le han quitado 10,000 millones de pesos. O sea, ¿cómo va a funcionar? Dentro de la iniciativa dice que es para ahorrar presupuesto y dedicarlo a las obras fundamentales. Yo entiendo que al Tren Maya y al Corredor Transísmico y que al aeropuerto Felipe Ángeles. El INALI tiene tan poco personal que supongo que muchos de él lo van a pasar al INPI, se lo quieren seguir operando, que no se van a hacer ninguna economía. No sé qué estén pensando en eso. Bueno, para abordar un poco más de estos detalles y estos aspectos, regresamos a nuestro último bloque. Les invitamos para que sigan con nosotros a través de redes sociales y que se puedan comunicar en nuestros espacios. Hacemos esta pausa y continuamos.
Bien, continuamos hablando sobre la importancia de las lenguas indígenas y, bueno, pues estas estructuras que existen desde el gobierno federal, que se replican en las instancias estatales y que sin duda deben o tienen y deben impactos a nivel local, a nivel regional. Maestra Irma Pineda, ¿qué se necesita para fortalecer y preservar, desarrollar y preservar las lenguas indígenas? Yo creo que hay que combatir dos males de raíz que insisto que son el racismo, la discriminación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya decíamos que la gente deja de hablar sus lenguas por enfrentarse a estos dos males terribles, ¿no? Si trabajamos para combatir estos dos aspectos, yo creo que ayudamos a posicionar socialmente a las lenguas, ayudamos a que la mirada despreciativa que hay sobre las lenguas se modifique y en ese sentido pues la gente se va a sentir orgullosa de seguir hablando su lengua y no solamente orgullosa de hablarla, sino también va a tener ánimos de seguirla enseñando a las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hablantes, pero ¿cómo logramos tener esos hablantes? Pues haciendo toda una modificación en nuestra forma como sociedad, en nuestra forma de mirar y de acercarnos a las diferentes culturas, ¿no? Tenemos que mirarlas como culturas ricas que han aportado mucho además a la cultura del resto del mundo, ¿no? O sea, ¿qué sería del mundo sin el cero que aportaron los mayas, ¿no? ¿Qué sería de nosotros en el lenguaje mismo que hablamos ahora como entre comillas, español, sin un montón de terminología náhuatl, ¿no? Cuando decimos aguacate, jitomate, petate, ¿no? Todas, entonces tenemos que entender que las lenguas indígenas han enriquecido notablemente a la cultura de todos nosotros y que en ese sentido tenemos que cuidar su sostenimiento, su fortalecimiento, su desarrollo y su continuidad hacia el futuro. Y hay acciones muy concretas que también el Estado está obligado a realizar. Una de ellas es que se asuma en la educación formal la enseñanza de las lenguas indígenas, pero vemos señales contradictorias también cuando encontramos que en la reforma educativa que se hizo en el 2019, donde se había ya manifestado de manera muy específica que la educación en México tiene que ser intercultural y plurilingüe, y de repente en el 2021 nos encontramos pues que la Suprema Corte de Justicia está invalidando el artículo 7º de la Ley General de Educación que se refiere precisamente a la educación indígena. Entonces, ¿cómo se puede avanzar de ese modo, no? Necesitamos algo muy concreto que también es la sensibilidad de las autoridades y que el Estado como tal asuma su responsabilidad para darnos educación en lenguas indígenas, para seguir fomentando y hablando de la riqueza que implica la diversidad cultural, no solo como discurso, sino con acciones muy, muy concretas. Y es que sin duda la mirada que aportan los protagonistas de todo esto, que son nuestros pueblos indígenas, es fundamental. Y se vuelve ahí un círculo, depende, vicioso o virtuoso, porque necesitamos que ocupen esos espacios, que se modifique la ley, que existan políticas públicas. ¿Qué más se necesita para fortalecer, desarrollar y preservar las lenguas indígenas? Sí, hay un aspecto aquí que yo creo que vale la pena resaltar. La práctica de las lenguas indígenas da derecho a una materia que se llaman derechos lingüísticos, ¿no? Que están en nuestra Constitución, garantizados en nuestra Constitución, establecida la obligación del Estado de promoverlos. Pero también tenemos compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Culturales, el Convenio 119 de la OIT, la Declaración Universal la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas. Hay muchísimos documentos en donde el Estado está obligado a crear estas condiciones. Creo que valdría la pena, yo estoy convencido que tratando de ser lenguas, los principales protagonistas son los pueblos indígenas, es decir, una lengua se defiende hablándola, pero ¿cómo la hablamos si cada que lo hacemos se nos discrimina, se nos hace a un lado, se nos ignora? Pues prefiere uno no hablarla. Entonces creo que la obligación del Estado es crear estas condiciones, evidentemente de la sociedad también, pero lo que no se puede obviar son las obligaciones del Estado de crear estas condiciones. Y bueno, estamos hablando de una cosa que se publicó en la prensa, no se ha hecho, digamos, oficial,
se filtró, digamos, este documento que se estaría preparando desde la Consejería Jurídica de Presidencia para fusionar, desaparecer en términos prácticos el INALI y que lo absorba el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Qué riesgos hay en caso de que así fuera? Digamos que podría pensarse que pues simplemente pasa de una oficina a otra, le quita autonomía, le quita presencia, ¿qué riesgos se corren? Bueno, yo estaría planteando que hay una omisión en esa parte del Estado, y una omisión grave, porque el hecho de que desaparezca una institución que ya está creada y sus funciones las asuma otra que también ya está creada, es evidente que van a disminuir las posibilidades de desarrollo en esta materia, independientemente de lo que podría ser el presupuesto y el personal para eso, pero ya estaría muy disminuida, ¿no? Lo que tiene el INALI tiene una cosa que hay que decirlo, tiene una legitimidad dentro de los escritores. Si uno ve la prensa nacional a raíz de esta filtración de la que hace mención, los que han salido a protestar son los que escriben en lenguas indígenas o los que promueven las lenguas indígenas. No es cualquier ciudadano el que ha salido a decirlo. Esto nos habla de que se ve que pues es necesaria una institución que esté. Yo diría es un desatino. Además, es un desatino de buscar desaparecerlo. Además, en un año en que comienza el decenio de las lenguas indígenas, que fue en México, en el castillo de Chapultepec, en donde se lanzó, en donde estuvo la secretaria de Cultura y dijo, claro que vamos para adelante. Muy mal mensaje decirles, saben que el INALI aparece y lo que comentamos la otra vez lo va a hacer en una otra institución que tiene muchísimas actividades y a ver cómo le hace. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estos compromisos que debería existir por parte tanto del Estado mexicano, de la sociedad civil, para atender esto del, ¿cómo es? El decenio de las lenguas indígenas? Sí, por parte de la sociedad tiene que haber más sensibilidad y apertura de pensamiento para mirar con buenos ojos esta diversidad cultural que tenemos en el país, tan vasta además, ¿no? Y por parte del gobierno, pues hacer cumplir la ley, ¿no? Hacer cumplir los acuerdos internacionales que ha firmado, que ha suscrito, hacer cumplir las leyes que hay ya en el país respecto no solo a las lenguas, sino respecto a la educación, respecto a justicia, que ya implica ahora el uso de lenguas indígenas, respecto a salud, que implica que en el sistema sanitario haya esta posibilidad de expresarse en las lenguas indígenas y contar con intérpretes traductores, es decir, una serie de leyes que el Estado tiene la obligación de cumplir y sobre todo asignar presupuesto para todos estos trabajos, ¿no? Porque en realidad, creo que al inicio lo comentaba ya el doctor, mucho del trabajo que se hace por la persistencia de las lenguas indígenas tiene que ver con el trabajo de los hablantes, de la gente de las comunidades, ¿no? Y eso ha hecho que el Estado omita su responsabilidad, pero creo que es tiempo de que lo asuma. Bueno, pues a los dos muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que este es un tema muy importante. A veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene quienes vivimos en la ciudad. Y creo que esto debe empezar pues en muchas instancias, como bien nos dice la maestra Irma, en materia de educación, justicia, salud, aspectos laborales, en educación simplemente, ¿no? Los niños de nuestras ciudades, por ejemplo, de la capital del estado, no conocen bien a bien cuántos grupos indígenas hay aquí en San Luis Potosí, cuáles son, dónde están ubicados, llegan a la universidad sin saber esta información. Y eso va repercutiendo en otras esferas, en su comportamiento cotidiano, en fin. Pues muchas gracias por habernos acompañado y pues aquí estamos pendientes de este tema. Al contrario, gracias por abrirnos el espacio, pues muchas gracias, aquí estamos. Doctor López Bárcenas, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos y le agradecemos que nos haya sintonizado y que nos haya acompañado. Les recuerdo que este programa se estrena hoy martes a través de 9TV y los miércoles ya está disponible en nuestro canal de YouTube. También los dejamos ahora con la Agenda Colsan, que son la serie de actividades que se van a desarrollar en los próximos 7 días y que de manera virtual o presencial, según lo vaya permitiendo la pandemia,
seguimos trabajando desde el Colegio de San Luis. Les recuerdo también nuestras redes sociales y nuestra página web. Tenemos 5 convocatorias abiertas, una de licenciatura, 4 de posgrado, para que puedan ir consultando. Ya estaremos en los siguientes programas platicando con los coordinadores de cada uno de estos posgrados, con algunos alumnos, para que nos vayan compartiendo y informando de qué se trata, de qué van, y bueno, pues que estén pendientes y están interesados antes de que se lleguen las fechas de cierre de estas convocatorias. Bueno, gracias, hasta aquí le dejamos. Soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te invitamos a la presentación de los libros de varios de nuestros egresados de los posgrados en literatura. Se realizará el 4 de febrero a las 19 horas en la Biblioteca Central del Estado. Los estudiantes de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua invitan al primer coloquio de avances de investigación. El 3 de febrero en el Aula Magna del Colegio de San Luis. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. ¿Te interesa hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.